En este episodio especial de Lástima a Nadie tenemos el honor de conversar con dos protagonistas de la lucha social en Córdoba. Primero nos acompaña Lili Olivero, histórica política cordobesa y referente quien reflexiona sobre su trayectoria, las luchas sociales que la marcaron y su visión de la política como herramienta de cambio. También charlamos con Lautaro Tocci, uno de los estudiantes que participó en la emblemática toma del pabellón Argentina de la UNC en 2018 y que fue sobreseído por prescripción en una causa que generó un amplio debate sobre la protesta estudiantil. Dos voces, dos generaciones y un objetivo compartido, la justicia social. Hoy, en Lástima a Nadie, la política de izquierda y la protesta estudiantil en Córdoba. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Bien, la verdad que contento por tenerlos acá. Desde que me dijeron la idea, me encantó. Así que bueno, primero gracias a Lauti que hizo posible esto. Y al otro Lauti por venir. Así que bueno. Del otro lado. Así que bueno, muchas gracias. La idea de la entrevista es conocer un poco, que creo que ambos, por distintos motivos, tienen historias súper interesantes, ¿no? De vida y experiencias, que la idea es por ahí compartir un poquito de eso y hablar un rato, ¿no? De lo que ustedes tienen, realmente para poder aportar al programa, que la idea es eso, ¿no? Conocer historias. Bueno, ¿quién arranca y cómo arrancamos? Como ustedes quieran. Eso se lo dejo a ustedes. Yo lo voy a escuchar con placer. Y después haré alguna repregunta, obvio, pero... Bueno, yo contarte que me siento en este lugar, me traen cosas muy lindas de mi historia, ¿no? Que soy de este barrio, te contaba recién. Somos vecinos, Sí, prácticamente. pero aparte yo empecé mi escuela primaria, secundaria acá cerca, una cuadra en el Sagrada Familia, en el Obispo Caizal. Acá tuve mis amistades, Cristina Cini, Cristina de Marchi, que fue mi hermana desaparecida en la época de la dictadura, fusilada, Lilia Viagiola. Había una chica también compañera y muy amiga, Gladys Portugal, que vivía por acá cerca. Y bueno, y venir acá me trajo como muchas anécdotas de aquella época donde viví también con mucho entusiasmo el Cordobazo, siendo muy chica, porque de acá veíamos el casco céntrico con el humo, con los incendios de aquel momento, y mis primeras actividades como militante, ¿no? Primero como una militante con mucha influencia en la actividad social. Yo juntábamos cosas para donar en Chaco Chico, acá cerquita. Entonces trabajábamos con las monjas y bueno, y hasta que me di cuenta que la cosa no pasaba por ahí, que era insuficiente, que había que buscar otra cosa. Así que bueno, ahí fue cuando empecé a estudiar marxismo. Seguía incluso leyendo, era la Biblia y el origen del capital, y era el ABC del comunismo, y era toda la literatura que se podía conseguir en aquel momento. Este, y entonces ahí empecé a ver por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Porque hay chicos con hambre, estoy hablando de hace muchos años, yo tengo hoy 68 y te estoy hablando de que tengo, de esta historia de que tengo 13 años, ¿no? Hace mucho, pasaron muchos años. Y en aquel momento, bueno, fuimos los que instauramos o instalamos, mejor dicho, la guitarra eléctrica y la guitarra primero en la Sagrada Familia, que está acá cerquita también, está acá a la vuelta. Están los Boy Scouts, también estaban en aquel momento, pero bueno, colaborábamos con lo que era la corriente tercermundista de la iglesia,
con una mirada distinta, si querés, más humana y más comprometida. Entonces instalamos las canciones en el horario de misa, pero con guitarra, ¿no? Y con folclore. Y después ya quienes tocaban la guitarra metieron la guitarra más sofisticada. Pero bueno, todas esas cosas son las que me movilizaron mucho cuando llegué acá. Y decirte que desde aquel momento que abracé la militancia hasta el día de hoy sigo siendo militante de izquierda socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Fui legisladora provincial, empleada del Banco de Córdoba por allá por el año 1975. Caí presa previo a la dictadura en el año 73. Yo iba al Colegio Carbón, me fui de acá y me quería ir a una escuela pública, quería armar un centro de estudiantes, un cuerpo de delegados como era en aquel momento, y bueno, no lo podía hacer en la escuela de monjas, así que en cuarto año me cambié de escuela y me pasé a la escuela del centro, y allí, y en esta escuela, bueno, también aprendí a ayudar a organizar a la juventud desde otra perspectiva también, ¿no? Con las cosas más de la escuela. Y en esta pelea, en el año 73, caigo presa junto con 700 estudiantes de arquitectura y de otras facultades en la Facultad de Arquitectura. Bueno, en el 75, a pesar de tener prontuario, porque nos habían sacado la fotito, parecíamos todos delincuentes, entré al Banco de Córdoba y recuperada la democracia fui delegada general del Banco de Córdoba. Primero delegada de mi sucursal, después delegada general y después miembro de la Comisión Gremial Interna, y peleamos con una agrupación muy combativa ganar el gremio bancario, que lo perdimos por 35 votos, que siempre fue un poco la obsesión nuestra de generar espacios de debate combativos, democráticos, representativos de verdad de las compañeras y de los compañeros laburantes. Así que bueno, hice un repaso rapidito de mi historia y vos me preguntarás lo que quieras. No, muy interesante esto y también es un poco de historia porque yo le contaba a Lauti, que él no es de acá, que este barrio siempre ha sido muy político. Por suerte, era un barrio que ha estado muy activo en lo que es la política, en la actividad social, en un montón de cosas. De hecho, las iglesias de acá siguen dando ayuda casi todos los días. Es muy lindo, la verdad, el movimiento que hay. Los chicos Scout también con sus actividades. Pero qué bueno que capaz, ese fuego, ¿no? De la niñez, de la militancia se haya mantenido y se mantenga a pesar de... A mí lo que me sorprende de este tipo de historias es la resistencia, ¿no? De que estar preso, de un montón de cosas, de tener compañeros desaparecidos, fusilados, es lo que yo admiro más que nada en este sentido, es la voluntad, ¿no? Y también el compromiso. Hoy en día, no sé si falta o está un poco más mermado ese compromiso social que se mantiene a pesar de todos los golpes. Para mí eso es realmente admirable. Tenga la postura política que cada uno tenga, ¿no? Pero ese compromiso es algo que es muy loable. Sí, en aquel momento había como un aire de contagio de lo que había pasado en el Mayo francés y también lo que significó el Cordobazo, ¿no? Esto de la unidad obrera estudiantil, y que de alguna manera nos invitaba no solamente a trabajar en estos espacios, sino en tener compromiso, estudiar, tener posiciones claras, ¿no? Porque me acuerdo, en el 75 o 73 o 74 fue la primera elección, ¿no? Que estaba la vuelta de Perón, ¿no? Que ahora se habló mucho en estos días por ser el
1 de julio, los 50 años de la muerte de Perón. Y bueno, ya había mucho debate, mucho debate, incluso con el tema de la guerrilla, ¿no? Esto de armar grupos armados para transformar lo que nosotros veíamos necesario de transformar, que era la sociedad. Yo igual, cuando fueron esos debates, yo no compartí esto de la lucha armada desde el foquismo, ¿no? Entonces decía, no, es importante armar un partido político de las y los laburantes, de la juventud, y desde este punto de vista era un poco el objetivo, ¿no? Yo me acuerdo, me juntaba en el Colegio Robles, que también estaba en el barrio, que tenía en aquel momento un campanario. Bueno, en el campanario nos juntábamos las pibas, los pibes, a leer y a discutir, ¿no? Y estábamos como escondidos, era como la logia que estaba ahí escondida, porque claro, muchos padres nos decían, ¿qué haces con esos libros del barbudo? ¿No? Yo me acuerdo, tenía un tío que me decía, ¿por qué caíste presa? Porque tenés tu casa llena de esos libros del barbudo. Bueno, y en este campanario nos juntábamos allí y discutíamos. Nos habíamos puesto un nombre, LEARM, LEARM, Línea de Estudios de Acción Revolucionaria Marxista, ¿no? Y lo habíamos discutido democráticamente entre Cristina, estaba Lilian, estaba Rafael, de todas las orientaciones, en el sentido de que sus padres eran radicales o eran peronistas, porque claro, no había mucha opción. Pero bueno, era también la vida social, ¿no? Ir a los recitales acá en Atenas, que queda cerca, los recitales gratis, ¿no? Los recitales donde venían los Quilempayún, donde venían, gente que nos convocaba también con las canciones de aquel momento que se le decían de protesta, otras no tanto, pero bueno, esta era nuestra vida, era pensar en sacar toda la basura que estaba debajo de la alfombra, ¿no? Que es la miseria, la pobreza, la angustia de nuestros padres también. Yo vengo de una familia laburante, entonces bueno, que no te puedo comprar la zapatilla, que no podés comprar el libro, que no... O sea, todo lo que se hacía con mucho sacrificio. Yo venía acá al frente a estudiar dibujo, ¿no? Me estoy acordando ahora. Venía dibujo. Yo no sabía hacer una línea recta, pero mi mamá me mandaba dibujo, como para que también tuviera otro tipo de aprendizajes. Y lo hacían con mucho sacrificio. Acá a la vuelta iba a estudiar inglés. Y bueno, y yo veía que mi viejo era primero camionero, después colectivero, mi mamá ama de casa, y se hacían mucho esfuerzo, ¿no? Para educarnos. Entonces, bueno, era esa la vida nuestra, y ahí aprendimos que lo que le falta a los pobres se lo chorean los ricos, porque esa es la ley del capitalismo, porque es la explotación del hombre por el hombre para que un grupo chiquitito se enriquezca. La sociedad es un triángulo donde la base es la mayoría, que somos nosotros, ustedes, la gente que labura, la gente que estudia, y la parte superior es justamente ese pequeño grupo de grandes grupos empresarios, grandes por el tamaño, ¿no? Y por lo que se quedan de lo nuestro, y que por eso teníamos que juntar ropa para llevarle al Chaco Chico a la gente pobre. Y esa gente pobre no es pobre porque nació y dijo, me gusta ser pobre, sino porque hay condiciones materiales de la realidad que lo expulsaban a la pobreza, ir a vivir en la villa. Me estoy acordando, Tomás,
Yo tenía una compañera, la chica Portugal, que vivían acá cerca, a 2 cuadras. Y eran pobres, muy pobres. Eran 4, 5, 6 hijas, ¿no? La verdad que no me recuerdo. ¿Qué hacían las monjas? Las recibían y no les cobraban la cuota. Obviamente el colegio había que pagar. Y entonces, ¿qué decían? Las monjas que supuestamente hablaban de la igualdad de oportunidades, que todos teníamos que tener las mismas oportunidades, pero las por Portugal eran becadas. ¿Y por qué lo tenés que decir? Claro. ¿Por qué lo tenés que decir? ¿No? Es una forma de que tomaban algunos chicos del barrio que no estaban con las oportunidades de ingresar a la escuela, porque no tenían el dinero, pero ellas hacían, como se dice normalmente, hacían alarde de esa bondad que tenían. Entonces, bueno, a partir de ahí dije, acá la cosa pasa por otro lado, pasa por construir un partido, pasa por que ese partido sea un partido democrático, con la democracia interna, que tenga debate, que decidamos cuál es la mejor política, como es en este caso mi partido, partido nuestro, y que sea de acción, de intervención, y que represente los intereses de una clase, que es la clase laburante, la clase trabajadora, que incluye a las mujeres, a la juventud, y bueno, y acá estamos, después de muchos años, más convencida que antes. No, hay dos cosas acá para destacar. Algo que, como yo le comentaba justamente cuando empezamos la entrevista, de capaz, en mi caso, de haber leído a la izquierda, pero muy superficialmente, ¿no? Y capaz incluso intérpretes de los autores clásicos. Pero hay algo que he notado mucho, que justo me dio un poco el pie ahí, de que además de tomar la acción, leen mucho, como que tienen una gran base en sus obras fundamentales, capaz, no sé cómo decirlo, pero es algo que lo noto mucho y me gusta este paralelismo entre que tomar acción no significa que no va a ser algo culturalizado, de hecho, de sentarse a leer, y a su vez, sentarse a leer no solamente es sentarse y leer y debatir, sino bueno, con esto que tenemos, que hemos leído, tomamos acción, como usarlo como un cimiento de la acción. Y eso me llama mucho la atención, porque creo que es el fundamento de que hoy sigan, ¿no? Y estén más fuertes que nunca, capaz, o que estén siendo en el trabajo para seguir creciendo. Sí, hay una tarea que obviamente hicieron nuestros maestros, que fue la de sacar la discusión del troquismo, del marxismo, el leninismo y la izquierda de los bares, ¿no? De los cafés, como se decía antes. Entonces, eso Nahuel Moreno, nuestro máximo dirigente, él cuando construye nuestra corriente, la construye con esa perspectiva de, de no solamente sacar el debate del café y que sea para los intelectuales, sino que había que penetrar dentro del movimiento obrero, perdón, y dentro de la clase trabajadora, que por su grado de explotación tiene poco tiempo de leer, poco tiempo de estudiar. Pareciera que solamente los que estudian son los que son bancados por los padres, no sé, se me ocurre, o los que tienen un trabajo con lo que pueden ganar mucha plata. Como a mí me parece que estuvo muy bueno esto de llevar la discusión, o la política, mejor dicho, que plantea el troquismo y nuestra corriente, llevarla a los lugares de trabajo, a Villa Pobladora, de llevarla a los ferrocarriles, a los frigoríficos, que ahí arranca incluso, ¿no? Con esto de empezar a armar donde el movimiento obrero está cotidianamente en sus barrios, en sus laburos. Entonces, es una necesidad, por otro lado, que tenemos en el marco de que hay distintas corrientes de izquierda también, hay
diferencias ahí, matices, entonces, bueno, la forma de mejor debatir con el resto de las corrientes, no solamente de derecha, sino dentro de la izquierda, es también estudiando y profundizando en lo político, qué sé yo, hoy mismo. Hay muchos debates, no solamente debates con respecto a guerras que han sucedido, no solamente la Primera, la Segunda Guerra Mundial, sino estoy pensando en la lucha de los países árabes, estoy pensando en la guerra, en el genocidio que está llevando adelante el Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino, que no es de ahora, de hace 9 meses, lleva más de 70 y pico de años, del año 48, si no me equivoco. Entonces, bueno, hay distintas interpretaciones a veces, o sobre Venezuela, o sobre Cuba, o sobre China, ¿no? Han sucedido cosas. Hubo una revolución en 1917, la Revolución Rusa, y, y abrió muchos debates también, y abrió corrientes. De ahí surge también el estalinismo, ¿no? Además, de ser una corriente que aplasta la única revolución obrera que hubo en todo el mundo, que fue la de Rusia. Entonces, eh, nos parece interesante tener que mejorar siempre en nuestros argumentos, y no con esto decimos que tenemos razón, ¿no? Siempre tenemos para estudiar, siempre. ¿Qué es lo que pone a prueba también las caracterizaciones políticas? Y la realidad te pone a prueba muchas veces las caracterizaciones políticas que hacemos. Así que lo importante de todo esto es que en nuestro partido no solamente existen militantes de mi edad o de la trayectoria mía, sino también la del APTI, ¿no? Joven, porque para nosotros es una obsesión construir la juventud. Esta juventud que tiene que ser lo más parecida posiblemente a la que yo viví, ¿no? En mi momento de militancia, pero con las características propias. Hoy no pasan las cosas que nos pasaban hace 50 años atrás. Entonces, todas estas tareas también son desafíos enormes que tenemos en nuestras manos, y por eso queremos un montón de Lauti, de Tomás, dentro de nuestro partido, gente que piense, que diga para dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué mundo queremos, qué sociedad necesitamos, porque todos tenemos, todas y todos tenemos el derecho, no solamente a la comida, a la vivienda, al tiempo de ocio, sino también a las distintas posibilidades de hacer crecer en igualdad de oportunidades. Hoy tenemos un capitalismo que es destructivo, que chupa sangre, que pareciera la ley de la selva, ¿no? O la ley del gallinero. Entonces, bueno, me parece que por ahí hay que ir siguiendo la historia. No, y ahora justamente esto le iba a preguntar al Auti de que en la actualidad está justamente tan instalado una filosofía, si quiere, del mundo, ¿no? Y la forma en la que se actúa, que cómo llegó tu interés o tu idea, por lo menos, de empezar a militar o a interesarte, cómo fue que construiste un poco ese camino. Bueno, yo, bueno, antes de llegar estaba con Lauti charlando, le decía también de que conozco, yo no soy de acá de Córdoba, soy de La Pampa, de un pueblo que se llama Ingeniero Luigi. Es un pueblo muy chico, agrario fundamentalmente, que tiene 5.000 habitantes, pero sí conozco Córdoba desde muy chico porque mi familia en realidad se fue a vivir allá por laburo. Y bueno, vengo acá a este barrio y acá un par de cuadras vivía mi abuela y vive mi tía. Así que, bueno, siempre vengo a este barrio desde muy chiquito, es el primer barrio de Córdoba que conocí. Y un poco surge eso de ver la realidad. Yo cuento esto porque un poco yo venía de un pueblo chiquito donde más o menos la realidad de todo
obviamente había realidades distintas, pero cuando yo llegaba a la ciudad había un impacto diferente de ver gente, por ejemplo, en la calle, ya desde muy chico. Me generaba algo, un ruido, que era eso, era algo muy, muy primario, pero que siempre, no sé, me impactó de alguna manera. Después cuando vine a vivir acá a Córdoba y bueno, empecé a estudiar, me metí en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y bueno, tenía como una preocupación y un deseo de poder hacer algo. Estaba buscando, sin ser muy consciente de nada tampoco, organizarme. Y bueno, en la Universidad Nacional obviamente hay muchos espacios alrededor de eso. Yo cuando empecé a militar, bueno, en ese momento gobernaba el kirchnerismo con Cristina, tenía algunas simpatías, me acuerdo con algunas cosas que decía, pero también tenía muchas cosas que me hacían ruido. Yo me estaba preguntando mucho en ese momento, bueno, ¿qué onda con el peronismo? No sé digo, no tenía mucho conocimiento ni formación política, pero sí tenía un interés y estaba en búsqueda de algo. De hecho, me metí un tiempito en Un Techo para mi País, que era en una organización que hacía vivienda en los barrios populares, y de vuelta. Un tiempo ahí no me gustó, hubo varias cosas que no me gustaron mucho y me fui rápidamente. Y bueno, entre estas cosas que me hacían ruido del kirchnerismo, estaba la cuestión fundamentalmente de la cuestión ambiental, que en ese momento estaba Monsanto, y de hecho acá, bueno, en Malvinas estaba queriendo instalar una planta de semillas, y había un conflicto importante alrededor de eso. Y también la cuestión de la represión, había algunos conflictos obreros de LEA, si mal no recuerdo, en el conurbano bonaerense, y represión alrededor de eso. Entonces me hacía mucho ruido, cosas que yo decía, bueno, están piolas, pero como que no me cerraban, y me estaba preguntando en ese momento qué pasaba con el peronismo. Y mientras tanto empecé a ir a algunas movilizaciones de Monsanto. Me acuerdo que en esa movilización conocí un pibe que me dijo que laburaba en un barrio, que era Villa La Maternidad, y me cuenta, che, mira, en este barrio hay pibes de arquitectura también que están viniendo. Bueno, yo no estaba al tanto de eso, pero bueno, tenía el interés por ir también a un barrio popular, ver qué podía hacer yo para ayudar, si es que podía, a cambiar ciertas realidades. Y bueno, me comenta eso. Y entre medio de estas dos cuestiones, de lo de Malvinas, lo del barrio popular y qué sé yo, conozco unos pibes en la facultad que organizan una charla que, me acuerdo que era una pregunta que decía, ¿qué es el peronismo? O una cosa así. Que era una cátedra libre, se llamaba Cátedra Libre León Trotsky. Yo en ese momento no tenía puta idea, por ahora, de quién era Trotsky. Pero bueno, obviamente lo que me llamó la atención fue el título, y bueno, era una cátedra que duró 2 o 3 días. Me fui, de hecho era en la Facultad de Derecho, y bueno, me fui los 2 o los 3 días que duró a la facultad, hice eso, y bueno, y ahí conocí el partido que arrancó justo con la pregunta que yo en ese momento me estaba haciendo: ¿qué carajo es el peronismo? Que es algo muy complejo hasta el día de hoy. Bueno, como decía Lili, se cumplió hace poquito los 50 años del fallecimiento de Perón, y bueno, surgen publicaciones de todo tipo y color, con distintas interpretaciones de lo que ha sido y lo que fue, y de lo que hoy en día es el peronismo. Y bueno, desde una perspectiva de izquierda me cautivó un poco más hacia donde yo quería ir. Creo que desde siempre tuve como algo de izquierda en mí, sin que sea consciente, y bueno, en la facultad pude conocerlo y también formarme con esto que charlaban recién de la importancia que tiene también la formación en la política, pero que por sobre todas las cosas nosotros nos formamos para intervenir en la realidad, digo, en el praxis. Y esa praxis es lo que alimenta también la formación, la complejización de las teorías también. Y también algo que me quedé pensando, de que la militancia y la política misma, porque la sociedad, o sea, todo ha cambiado desde los 70, cuando empezó Lili, hasta ahora, hace un par de años, cuando arrancaste. Y algo que no es que me hace ruido, sino que conozco por ignorancia, cómo fue la evolución, ¿no? Porque me imagino que ahora el partido se va a tener que allanar a un montón de cosas que hace 40 años no pasaban. Por ejemplo, hubo por medio una dictadura que
supongo, ¿no? Que para la izquierda, ¿no? Con un montón de partidos, lo que ha sido la censura, el no poder publicar libros, no poder pensar en un montón de cosas. Y ahora, no sé hasta qué punto, ustedes me dirán, hay un poco más de libertad de eso, pero a lo que voy un poco es cuánto de esa libertad, democracia, realmente es en la práctica, ¿no? Y cuánto se queda capaz en la teoría. Perdón, aprovecho, en este momento hay 5 personas que están presas por reclamar contra la ley Vázquez, que es un derecho democrático, la protesta y la movilización, y ahora están cohibidos de su libertad por ejercer ese derecho legítimo a protestar, y hay varios más, metieron en cana 33, la mayoría, por suerte, por la lucha que dieron sobre todo los compañeros en Buenos Aires, de distintas organizaciones se pudieron liberar, pero todavía quedan 5 y quedan un montón de causas armadas, que son políticas, y que la está metiendo un gobierno en nombre de la libertad, justamente. Sí, y yo quiero agregar que como he pasado justamente y soy sobreviviente de la dictadura en nuestro país, de solo escucharlo a este personaje siniestro de Milei y a Patricia Bullrich hablar en nombre de la libertad cuando viene por los derechos de las mujeres, de las disidencias, el derecho que dice Lauti a movilizarse, el derecho a protestar, que es completamente constitucional, el derecho a poder decir no tenés derecho a echarme, ¿no? Y a pagar una deuda fraudulenta que ha quedado demostrada incluso legalmente, lo que fue la deuda que tomó la dictadura militar y que después todos los gobiernos, sin chistar, calladito la boca, fueron y se prestaron a pagar. Entonces, en la dictadura, Tomás, era todo muy difícil. Yo recuerdo que el día ese 24 de marzo, yo estaba a la madrugada, viene mi mamá y me dice, hoy no vas a poder ir a trabajar, hay un golpe de estado. Yo tenía que ir al banco. El barrio mío estaba, que acá es el barrio Yapeyú también. Claro, sí. Yo vivía en la calle Camacua 55, justo ahí, en el barrio Yapeyú. Y decía, ¿y cómo hago para visitar en el banco? Obviamente no había Te mandaba un WhatsApp. No había WhatsApp, no había nada, teléfono fijo, y el que tenía suerte de tener teléfono fijo llamar. Ahora, esto ya se venía percibiendo. Hay un caldo de cultivo, ¿no? Sí, había un acuerdo entre las cúpulas del radicalismo, del peronismo, de la burocracia sindical, que fueron juntos a golpear las puertas de los cuarteles, porque había que parar esa gran movilización en contra del ajuste, lo que fue el Rodrigazo, y en contra del saqueo de nuestro país. Entonces, nos cambió la vida a quienes pensábamos un poquito más, incluso no te digo que éramos iluminadas o iluminados, pero pensábamos, sabíamos algunos derechos que los teníamos que preservar. Yo tenía apenas 19 años, porque había entrado al banco en el 75, claro, 20 años, al año siguiente. Y yo veía ya cómo perseguían a mis compañeros. Aquel que quería ser delegado, ¿no? Aquel que quería defender al Banco de Córdoba para que fuera el banco de las economías regionales, no un banco privado. Fue muy difícil. En aquel momento, incluso la historia de nuestro partido, quienes militaban dentro de nuestra corriente izquierda socialista, en aquel momento tenía otro nombre, cuentan cómo nunca dejaron de hacer política. Es más, el periódico nuestro, que no traje ninguno hoy para darte, lo envolvían de tal modo que entrara en una etiqueta de pucho. Adentro del paquete de yerba iba también la prensa de nuestro partido. Había que ir a las citas
No como hoy que yo llegué tarde, que me hubiera costado la echada del partido. En aquel momento eran 5 minutos a lo sumo, ¿no? Porque te chupaban, ¿no? Porque te seguían. Entonces, realmente espantoso, porque además después, en la vida cotidiana, porque yo seguí trabajando adentro del banco, veíamos las barbaridades que hacía el milico que estaba a cargo del banco, un milico, un interventor, donde realmente eran los negociados para los milicos, nada que ver con la idea de un banco al servicio de las economías regionales, ¿no? Y con discusión incluso nuestra, no podíamos opinar de nada. Pero esto de la libertad, de subirte a un colectivo, entraban 3 tipos con unos chumbo bárbaros, dame el documento. ¿Se entiende? Sí. Y hoy tenemos a un ultraderechista que gobierna este país. Después discutimos por qué, ¿no? ¿Por qué gana? Porque también es la pregunta a veces que se hace mucha gente, bueno, pero gana por el desastre que tuvimos antes. 40 años de gobierno que te prometieron todo, no cumplieron y la gente dijo, bueno, quiero un cambio, ¿no? Quiero un cambio. Y se equivocó. Lamentablemente eligió una tijera de podar, que es la motosierra, que no le corta el cuello a la casta. Va en contra del jubilado, va en contra del estudiante, en contra de quien protesta. Pero fue muy duro, Tomás. Fue muy duro. Yo recuerdo, y seguramente Lauti lo he contado para algún 24 de marzo, el tema de cómo desaparece Cristina, ¿no? Esta hermana de adopción que nos adopta, ambas, Cristina de Marchi, que vivía acá a la vuelta. Ella trabajaba en el banco hipotecario, yo trabajaba en el banco de Córdoba. Ella salió como todas las mañanas para ir a trabajar. Le chuparon un Falcon verde. Nunca más supimos de ella. Lo único que supimos es que estaba embarazada de 2 meses, cuando un 28 de diciembre, en la perla. ¿Qué podíamos decir de Cristina? Que era una hermosa niña, que era solidaria, que confiaba en cambiar la sociedad para donde la mayoría de los que vivimos podamos vivirlo bien, que quería ser madre, que no quería ser monja, porque me acuerdo, nos llevaron a la clausura a las 2 y nos metían en la cabeza que tienen que ser monja. Cristina tenía una sensibilidad, salió de la clausura, que es donde están las monjas, Sí, que sí. no se puede entrar. Sin embargo, ahí nos llevaron. Cristina salió llorando y le fue a decir a su mamá, doña María, y lloraba y no le podía explicar, y le decía, María, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y entonces a él le dice, yo no quiero ser monja, yo quiero ser mamá como vos. Era un espectáculo. Bueno, está ella, están las 30.000 y los 30.000 que nos dejaron una bandera firme. Por eso hay que seguir luchando, que a donde vayan los iremos a buscar, ¿no? Como a los nazis les va a pasar, que no le vamos a perdonar la vida. Y por eso tampoco vamos a permitir el cambio de un régimen democrático, capitalista como es este, por uno fascista. Queremos destruir el capitalismo, pero no para tener un fascismo, como lo vivió Italia o lo vivió Francia. ¿Se puede llegar a eso? Y es todo un debate. Yo creo que es difícil porque del otro lado, ¿no? Va en carrera Milei, Trump, Bolsonaro, Vox y compañía. Pero del otro lado hay un pueblo que no duerme la siesta, que dice, voy a salir a luchar, ojo con lo que vas a hacer conmigo. Entonces, la lucha de las clases va a definir en definitiva
si gana él, que ojalá que no, y vamos a hacer todo lo posible para que no, o ganamos alguna vez las y los laburantes, que no hemos gobernado nunca este país, que no tenemos manchadas ni las manos con sangre del genocidio, ni manchadas las manos con guita que no sea nuestra, de la corrupción. Bueno, eso que decíamos antes, ¿no? Que tiene que haber más jóvenes, ¿no? Interesados por la militancia. También creo que esto un poco de leer y conocer la historia y de luchar es para que no haya más criticismo tampoco, ¿no? Porque no puede pasar eso en un país. Sea la ideología que tenga y sea en el tiempo que sea. Que alguien embarazado 2 meses, como dice, la chupen y no sepas más nada. Creo que un poco la lucha también tiene que ir por ahí. Por el derecho fundamental, que en este caso es la vida y la libertad, ¿no? Antes del trabajo, lo que sea, la vida, que es algo tan primitivo. Pero así que creo que un poco la lucha y lo que uno quiere aprender y quiere estudiar es para eso, ¿no? Para que no se repita más eso. Que creo que el derecho fundamental, que es la vida, todos tienen el derecho, ¿no? A vivir. Y después sí, podemos decir a pensar lo que quiera, a tener trabajo, pero creo que la vida es algo muy sensible que por suerte creo, ¿no? Está yendo por buen camino, por lo menos de ese lugar un poco más, si quiere, primario. Pero eso refleja que tantos años de lucha dan fruto. Y también da capaz la fuerza e inspiración para que gente nueva, en este caso que lo tenemos acá al Auti, ¿no? Esa bandera que se plantó no se caiga, sino que sigue flameando. Sí, para nosotros es clave, bueno, conocer la historia de Lili. Tenemos muchos compañeros y compañeras que vivieron la época de la dictadura y que por suerte pueden contar sus historias, pueden compartirnos sus memorias, sabiendo de que hay tantos compañeros y compañeras que no. Recuperar eso es fundamental, y más en momentos donde tenemos un gobierno de ultraderecha que es totalmente negacionista del genocidio cometido por la última dictadura, de que no reconoce que haya habido 30.000, de que, bueno, lo vimos el último 24 de marzo con la vice de Villarroel sacando un video, explotando viejas teorías, que ahí es todo un debate, que muchos decimos, bueno, se suele decir, son debates que ya estaban saldados. Bueno, creo que no hay que dar por saldados ningún debate, sino, darle continuidad, y no solamente en el relato. Eso es lo importante, volviendo a esto, a lo del principio, de la teoría y qué sé yo, no, le tenemos que dar continuidad en lo concreto, y lo concreto para nosotros es luchar todos los días contra todas las injusticias que hay hoy. Porque, bueno, vos decías, el derecho a la vida, y yo no sé hasta qué punto está garantizado el derecho a la vida, o a qué vida. Ahí, tenemos la mitad de los pibes que viven en la miseria hoy en día en el país, que les toca nacer abajo de una chapa oxidada, y que la perspectiva de esas personas hacia adelante es muy compleja. No tienen las oportunidades que quizás nosotros tenemos o tuvimos hoy por hoy de poder formarnos, estudiar, pegarnos una ducha caliente todos los días, o cosas por el estilo. Y eso, la verdad, que no es acceder a poder vivir en condiciones. O sea, nosotros peleamos de alguna forma por poder vivir en buenas condiciones, hasta incluso el derecho de tener tiempo libre para hacer lo que a uno le gusta. Hoy, a los jóvenes sufrimos también la precarización laboral. Esto que es la lucha por las 8 horas de laburo, 8 horas de ocio, 8 horas de sueño, es una lucha histórica del movimiento obrero que lleva más de 100 años, que tiene a los mártires de Chicago, por ejemplo, que terminaron siendo asesinados también, pero que lograron un derecho histórico internacional desde el movimiento obrero, y que hoy eso está cuestionado. Hoy, ¿quién laburando 8 horas puede vivir bien, por ejemplo? Y se da esta situación de los multiempleos, de los trabajos totalmente precarios, la reforma laboral que se impuso también con la ley Bases, que nos mete en condiciones más paupérrimas, o que está blanqueando cierta precarización que ya existía de alguna forma también, y que el ejemplo de lucha de compañeros como Liliana, que hace décadas que le están metiendo de forma
imparable, a nosotros siempre nos da mucha fuerza para decir, bueno, es por ahí y hay que apretarnos fuerte entre nosotros, acompañarnos y poder acompañar todos los procesos de lucha que surgen y por sobre todas las cosas para nosotros construir algo, construir una herramienta política, que creemos que es lo que falta, que la debilidad, digamos, digo, porque esto de que no hay toda una crisis de quienes nos vienen gobernando. Lo que decía Lili, son 40 años, 40 y pico de años de democracia, donde con la democracia no se come, no se educa y no se cura. Es la frase famosa de Alfonsín cuando se vuelve a la democracia, que obviamente fue un paso gigante en relación a la dictadura, pero que efectivamente todos estos años nos vienen transponiendo muchas frustraciones, que son las frustraciones de la gente en su vida diaria, que no puede cumplir sus objetivos, y que bueno, lamentablemente, equivocadamente, eso lo terminó capitalizando un tipo como Milei y su espacio político, porque se mostraron como algo distinto, porque evidentemente son algo distinto a lo que vimos también, y que creo que es momento de construir una herramienta política de izquierda, hacernos fuerte, para poder construir algo distinto, pero que ponga los intereses, las necesidades de los seres humanos, de la naturaleza también, en el primer orden, digo, de poder hacer una economía planificada. El capitalismo es un sistema totalmente irracional. El otro día salió la noticia de que se tiraron no sé cuántas toneladas de mandarina porque la gente no las compraba, no tenía plata para comprarlas. Decía la empresa que hizo esto, por ejemplo, y así un montón de cuestiones. Podemos ejemplificar con muchas cosas, con 8 tipos en el mundo que tienen la mitad de la riqueza del mundo, mientras en Argentina en particular, la mitad de los pibes son pobres, por ejemplo. Es decir, hay una concentración de la riqueza totalmente irracional, hay una forma anárquica de producir, de distribuir todo eso, que está regido por el negocio, por enriquecerse cada vez más este pequeño grupo que domina absolutamente todos los negociados que existen. Y nosotros queremos que toda la capacidad productiva que tenemos sea planificada en función de las necesidades humanas y también en armonía con la naturaleza, que está arreglada al mango también. Que bueno, pero para eso necesitamos una herramienta política, un programa político y que funcione de manera democrática, donde los trabajadores y las trabajadoras tengan también una posibilidad de participar en eso, porque son los que saben en las distintas ramas de producción qué se necesita en cada espacio, cuáles son los déficits de las escuelas, lo van a saber sus docentes, por ejemplo, sus alumnos, y así con todo. Entonces, desde esa perspectiva también es que construimos este partido y salimos a militar todos los días con esas ganas. Es muy interesante que no sea solamente un espacio intelectual, sino de la persona que apuntan sea el que participa. Eso es muy interesante. Y es lo difícil también. Porque esto es una pregunta mucho, bueno, ¿y por qué ganó la ultraderecha y no ganó la izquierda? Porque nosotros no venimos a decirle, bueno, Milei de alguna forma, se presenta como el Mesías. Claro. Va a salvar. Y en general los políticos que responden a los partidos patronales, le decimos nosotros, los partidos que están financiados por grandes empresas, por algún sector del empresariado, ellos vienen a decir que son ellos los que van a traer la solución, ellos en conjunto con su espacio político, a lo sumo. Ahora, nosotros decimos algo muy distinto. Nosotros decimos, bueno, los trabajadores, digo, la liberación de los trabajadores va a ser fruto de la organización desde abajo de los trabajadores. Y eso es mucho más complicado, pero nosotros le proponemos una tarea re difícil. Primero que hay que convencerlos para esta tarea. Entonces, y que no es individual, y que es colectiva. Hay mucho individualismo, ¿no? Mucha cosa individual. Tengo posibilidad de salvarme por mi cuenta. No, hermano, no te vas a salvar solito. Entonces, esto de la tarea que le proponemos es una tarea, el camino de espinas, ¿no? El camino sacrificado, acompañar a las luchas, tarea número 1 de nuestro partido, ¿no?
el acompañamiento, solidarizarnos, ¿no?, con las luchas y la movilización permanente. Son nuestros dos principios que permanentemente los tenemos que tener grabados. Y en este marco hacemos política, Tomás, de modo completamente distinto también. No tenemos un mango, no tenemos plata. Vos fíjate los gastos que tuvo Milei, o con los trolls y todo esto de las redes, que es muy importante. No podemos competir, primero porque sale mucha plata, y después porque el mano a mano también nos interesa, esto de poder encontrarte en una plaza, en un parque y todo eso, y charlar con vos, ofrecerte el periódico, charlar, sacarte, no nosotros sacarte las dudas, vos trasladarnos cuáles son tus inquietudes también, porque escuchamos. Pero además hacemos política, no solamente con convicción. Yo fui legisladora 13 años en Córdoba, 13, 4 mandatos, 2001, 2003, 2007 y 2011. En el 13 renuncié a la banca. Alguien me puede decir que estúpido, ¿por qué renunciaste a la banca? Porque estamos, primero tenemos un sistema de rotación, ¿no? Somos un frente, estamos los 4, un tiempo vos, un tiempo yo, y así, está un tiempo cada uno. Cobramos igual que en nuestro laburo. El primer proyecto mío fue que todos los diputados, funcionarios, senadores, todo lo que tiene que ver con la política tiene que ganar igual que un director de escuela. Y vos me preguntas, ¿por qué con un director de escuela? Porque si vos querés apreciar y preciar la educación, bueno, vamos a ver cuánto gana un maestro o un director de escuela. Porque en realidad el político tiene que ser la correa de transmisión de aquellos que no tienen voz en esta cueva, en el Parlamento. Entonces, ¿por qué tener privilegio? Nosotros donamos la dieta, y yo no solamente lo hice yo, lo hace Mónica Slotauer, que asumió el jueves, obrera ferroviaria, que limpia el andén del ferrocarril Sarmiento, ahora es diputada. Deja de ser diputada, va y limpia de nuevo el andén. Esto. Entonces, tenemos una cosa, por eso no somos nada, no tenemos nada que ver con la casta. Cuando alguien habla de la casta, nosotros somos anticasta y luchamos en contra de la casta. Porque le dijimos, si ninguno de ustedes quiere tener privilegios, pues levante la mano y voten el proyecto que dice que cualquier legislador tiene que cobrar igual que un laburante, ¿no? Entonces, en todo es distinto. Y obviamente hay un montón de gente que esto que yo tengo hoy la posibilidad de decírtelo a vos, la gente no lo sabe. Y decime, ¿cuánto tiempo de televisión y radio tenemos en las campañas electorales al lado de los otros? Tenemos los tiempos esos que le dan, que dicen que es igual proporcional, pero no, porque es proporcional a los votos. Así que si vos tuviste más votos, vos tenés 5.000 horas más que yo. Esta posibilidad la quisiera tener también para la izquierda. Debería ser así. De hecho, los carteles con tiempo de elección en la calle es de por ejemplo un solo partido. Uno pone un video, sale de publicidad y, sinceramente, yo creo, no quiero mentir, una vez me ha salido, pero cuando uno pone un video y hizo una publicidad en época electoral, creo que nunca me salió nada de la izquierda. Creo, como le digo, y ahí está que no es proporcional, porque te salen siempre las mismas 2-3 caras. Claro. Entonces, no solamente lo de contenido, que es una tarea muy difícil, o como dijo Lauti, ¿no? No proponemos algo que la gente quiere escuchar, ¿no? Sino es una tarea revolucionaria, cambiar, invertir las prioridades. Yo te lo sintetizo así. Invertir las prioridades, resolver el problema del hambre, la desocupación, la precarización laboral. Ahora, ¿qué hay que hacer? Todo lo contrario de lo que han hecho durante 40 años y lo que pretende hacer este sujeto, hoy presidente en Argentina. Desde esa perspectiva, yo soy
convencidísima, soy una convencida de que es posible, de que no es utópico, porque todo el mundo te dice, bueno, pero no es utópico. Utópico es pretender que ustedes, que son jóvenes, puedan tener un auto, una posibilidad de viajar, de tener una casa, de comprarse un libro. Le voy a hablar de comprar un libro, sale re caro. Digo, ustedes que son jóvenes, ustedes sí la tienen difícil y es una utopía que bajo este capitalismo salvaje, sanguinario, puedan hacer una perspectiva de futuro de la vida de ustedes. Entonces, ¿cómo no seguir sembrando? Porque más temprano que tarde vamos a cosechar. Y la tarea es difícil, porque tampoco es en Argentina solo. En Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, así que van a tener mucho trabajo ustedes, porque la hermandad latinoamericana hay que construirla, y la hermandad obrera a nivel mundial también. Y para mí esto es un oxígeno para poder respirar todos los días y tener ganas y buscarle. Y hay días que estoy cansada y ustedes me dirán, bueno, la verdad es que yo a esta hora me gustaría estar en Río Gallego viendo a mis nietos, dedicándole la vida a otra cosa. Y a esta hora estoy pensando que dentro de un rato tenemos la charla de Palestina, que después tengo reunión, que mañana hay que... Digo, ahora, yo me muero si no tengo toda esta agenda repleta. Y ni que hablar en campaña electoral. Mientras los otros andan en superjet, nosotros andamos buscando un auto que me maneje a alguien, que alguna vez, no sé si te ha tocado a vos, de tener que llevar todo a pulmón, 10.000 kilómetros a pulmón, comprando el sanguchito, tomando mate arriba del auto. A ver, yo quiero que digan cuántos políticos de los que te hablan del progresismo y que son distintos y todo lo demás hacen la vida nuestra. Así que bueno, creo que, mira si no tenemos para postar. Ahora, para ir terminando, unas últimas dos cosas que no quiero dejar pendientes, ¿no? Esto que hablábamos de la represión, ¿no? De la gente que está presa y que ha pasado también en su momento y que es una cosa de la historia cíclico casi. También tu historia, no sé si querés contar un poco, que no pasó hace 40 años, ¿hace cuánto? Fue hace 10 años como mucho. No, hace 6. Bueno, ahí está, hace 6, mucho menos. Sí, que bueno, mi historia es muy distinta a la dictadura, claramente. Pero bueno, sí, justo hace un mes aproximadamente se terminó cayendo una causa que tenía por una lucha estudiantil del año 2018. Una causa que estuvimos procesados y procesadas de 27 compañeros estudiantes. Fue una causa inédita, se dio en el 2018, se dio una cosa parecida a lo que está pasando ahora a nivel universitario. No es lo mismo tampoco, pero en ese momento Macri había impuesto una subejecución del presupuesto para las universidades de todo el país. Arrancó un conflicto que arrancó con una pequeña movilización o algunos indicios de movilización en el primer semestre, y ya para el segundo arrancó con un paro docente muy importante, que creo que duró mes y medio, si mal no recuerdo. Y dentro de ese proceso que empezó con la lucha docente, desde el movimiento estudiantil nos acoplamos, primero en solidaridad con nuestros docentes, que estaban ganando un salario de miseria, que es lo que está pasando ahora. Ahora los docentes ya esta semana lo van a ratificar, pero seguramente el segundo semestre en la Universidad Nacional de Córdoba arranque sin clases, porque están reclamando por aumento salarial y tienen una pérdida importante. Y bueno, eso mismo pasó en 2018. A raíz de eso, los estudiantes también empezamos a meter nuestros propios reclamos que tenían que ver con todo en relación al presupuesto. Las cuestiones de las raciones en el comedor, las cuestiones de la necesidad de que no en todas las facultades existe un doble o triple horario de cursado. Hay carreras que tienen solamente uno y que por lo tanto si vos laburás justo en el mismo horario, que es el único horario que se cursa, que es afuera de la universidad, entonces agregar más horarios de cursado.
la necesidad de becas, bueno, estaban también pulverizadas por la inflación en ese momento. Son todas realidades que te cuento de 2018, pero que se pueden contar el día de hoy también, con mayor gravedad incluso. Bueno, a raíz de eso empezó una lucha estudiantil muy importante, en donde se empezó a radicalizar y donde tomamos más de 50 edificios a nivel nacional. Acá en Córdoba creo que se tomaron 6-7 facultades y el pabellón argentino. Y de esa lucha, bueno, fue una lucha, fue terrible, o sea, en ese tiempo cambió la fisonomía de lo que era la vida en las facultades. Había clases públicas de forma permanente, bueno, había 6-7 facultades tomadas, cartelería por todos lados, mucha discusión política, o sea, no había tanta politización, o la politización que a nosotros nos gustaría que existiese, en el sentido de poder discutir, bueno, qué está pasando, cómo podemos pensar colectivamente, de qué manera mejorar la situación que nos está pasando. Eso no sucedía como algo cotidiano, sino más bien de pequeños grupos. Y ahí fue un cambio brutal, de un día para el otro, todo el mundo, o no sé si todo el mundo, pero pibas que por ahí no tenían eso en su cabeza una semana antes, empezaron a tenerlo en su perspectiva, a discutir qué podíamos hacer. Había clases públicas, había semaforeadas, había muestras de trabajos en la vía pública, que eso se usaba como puente para contar la situación de crisis universitaria. Bueno, estaba el paro de docentes y había facultades tomadas, que se reflejaban en eso, y había asambleas muy masivas, una asamblea de arquitectura de 3.000 estudiantes, locura. Y bueno, a raíz de eso se dio todo un proceso, bueno, y ni hablar de las movilizaciones. El centro de Córdoba, creo que la movilización más grande fue de 80.000 personas. Es decir, era un proceso muy masivo, muy rico políticamente, que tenía mucha adhesión social, que se vio también ahora en la última movilización del 23 de abril, pues, también contra la política de ajuste de Milei. También se vio mucha adhesión de la sociedad en general. Por suerte hay una concepción de defender la educación pública en Argentina que es muy fuerte, muy importante, y es una fortaleza que tenemos. Y bueno, cuando ese proceso se fue desarrollando y quedó la toma del pabellón Argentina, en el marco de eso nos armaron una causa a 27 estudiantes, que bueno, fuimos perseguidos y hostigados durante 6 años hasta que, fruto de un proceso de lucha que nunca paró también, de que nos plantearon una causa de usurpación por despojo. La carátula de la causa vale decir que es el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, en la figura de Yuri y de Yancy Ferreira fundamentalmente, que entregó nuestros nombres a la justicia y inició la causa. Justo fue el año de la reforma, el 18, se cumplían 100 años. En ese momento las autoridades universitarias de todo el país, pero fundamentalmente Yuri y Yancy, que por ser sede de Córdoba, hicieron distintos monumentos, distintos actos, es decir, se jactaban un poco del significado importante de la reforma del 18, que la reforma del 18 fueron estudiantes que tocaron, que tomaron las facultades, que sacaron una patada a los rectores con sotana de ese momento, y que generaron un cambio político, no solo político, también sino social, de la construcción de la universidad como tal, que tuvo influencia nacional y en Latinoamérica también. Y bueno, los mismos tipos que reivindicaban estos hechos y acontecimientos son los que terminaron entregándonos a la justicia, y armándonos una causa totalmente política que no tenía ningún respaldo jurídico, ninguna sustentación real, que estaba armado con artículos de La Voz del Interior, sobre todas las cosas, y que bueno, finalmente, después de 6 largos años de que fue avanzando la causa de distintas instancias, en febrero de este año, de 2024, fue la última audiencia, la audiencia preliminar antes del juicio. Nos habían dicho que ya estaba, que el juicio era inminente. Nosotros seguimos movilizándonos, como en estos 6 años que hubo movilizaciones, hubo todo un apoyo también de distintos espacios políticos, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sociales en general, referentes, como
madres, como Norita, me acuerdo, bueno, el otro día subimos un video de Norita recordando, entre otras cosas, que nos hizo un video mandándonos fuerzas y rechazando la causa y pidiendo la absolución de nosotros. Bueno, por suerte tuvimos una amplitud que era importante para poder instalar que se estaba dando un hecho inédito, que era la persecución a 27 pibes y pibas, que el único error que habían cometido era salir a defender la educación pública y haber hecho lo mismo que ejercicio que nosotros decimos de la democracia obrera, de confiar en las asambleas y hacer lo que el voto mayoritario de esas asambleas nos designa de alguna forma. Fue una lucha muy enriquecedora del ejercicio político de la democracia de base, digamos, y que bueno, por suerte culminó, prescribió después de 6 años y bueno, ya quedamos liberados de eso, pero bueno, fue un proceso intenso también y que bueno, tuvo sus aprendizajes también. No, sí, son, bueno, esto, ¿no? Que decimos al principio, que cada uno tiene su historia y que esto de la lucha, como dijo Lili hace un ratito, es todos los días, como que hay que mantenerla desde hace 100 años, cuando fue la reforma de los chicos allá en 18, hasta ustedes, ¿no? Ahora que siguen trabajando, y eso creo que es lo importante. Sinceramente me nutrí muchísimo porque no conocía tan a fondo el partido, y tener a dos protagonistas al lado, la verdad fue un placer para poder conocer un poco más de la historia, ¿no? Y de cómo es la lucha. Así que, bueno, acá el espacio es igual para todos, así que es un poco la idea, ¿no? del programa, surge como eso, como darle voz a este tipo de historias que nos pasan, de hecho, hemos sido vecinos, ¿no? Y que pasan día a día. Sí. Así que, bueno, para finalizar, siempre dejamos como el último mensaje, el último espacio para los invitados. Así que ahora, lo que quieran compartir, algún mensaje, cualquier cosa, este momento es el ideal. Bueno, lo mío es, en primer lugar, agradecerte, Tomás, a vos y felicitarte por esta iniciativa de hurgar, ¿no? De hurgar, de buscar, de entender, escuchando la historia de alguien que ha vivido muchas etapas, ¿no? En nuestra provincia, en nuestro país, distintas situaciones, con mucho compromiso, y de un joven como Lauti, y que son otras miradas, ¿no? Entonces, felicitarte por esa amplitud también, que uno no lo encuentra todos los días, este interés de ir descubriendo, buscando estas experiencias que no solamente tienen que ver con experiencias, sino no son un relato, sino que es una construcción cotidiana, una construcción con mucha convicción, y una construcción que tiene que ver con los cambios de fondos que necesitamos, con la necesidad de construir un partido que esté de este lado, que nos defienda los intereses a nosotros, y que para eso hay que poner ladrillo con ladrillo, que esto no se construye de un día para el otro, que hay que comprometerse mucho, pero además tenemos que aprender a escuchar. Nuestra construcción tiene que ser cotidiana alrededor de las luchas, en primer lugar, y en la organización, para poder codo a codo defendernos, porque es de la única manera que lo vamos a poder hacer. No es vía electoral, no es con más diputados, con más concejales, que está bárbaro que podamos tener más, pero que lo nuestro no es solamente difundir nuestra propuesta y nuestra salida política cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones la aprovechamos porque tiramos toda nuestra batería de propuestas en las campañas electorales. Pero lo nuestro es todos los días. Morir en defensa de la educación pública, morir en defensa de la salud pública, morir para que se defiendan los derechos democráticos que tanto nos ha costado lograr después de la dictadura militar y después de todos
intentos que hacen los partidos patronales en democracia también en reventar nuestra vida como laburantes, por las mujeres, por las juventudes, por las disidencias. Entonces, bueno, ojalá que sirva, ¿no? Que te sirva a vos, que sirva a quien ve esta hora de conversaciones que hemos tenido, y que somos gente normal, gente que tiene angustias, que tiene deseos, que tiene cansancio, que tiene enojo, que tiene alegría, que quiere abrazar, pero fundamentalmente queremos construir este partido y hacer que este partido sea de los laburantes y de la juventud también. Bueno, yo también agradecer la iniciativa, creo que está buenísimo. El espacio para poder expresarnos un poquito y bueno, me quedo con esto último, creo que se vive en tiempos complicados donde por ahí prima cierta angustia por las necesidades que no están pudiendo ser satisfechas de la gente en general, de los trabajadores fundamentalmente, y de que no hay forma de salir de esa individualmente, de que la salida es colectiva, de que vivimos en un sistema que nos oprime, que nos expulsa, donde cuesta cada día más conseguir un laburo que a nosotros nos permita tener una perspectiva hacia adelante, donde que encima si protestás, pasa esto, que te arman una causa, como contaba recién, o las compañeras y compañeros que ahora están presos por luchar también, de que tratan de amedrentarnos, de meter miedo, de decir, bueno, al que se organice, al que salga a luchar le va a pasar esto, pero que tenemos que tener nuestra fortaleza, que tenemos en nuestro país una tradición de lucha muy importante, y por eso es muy importante reflejar las experiencias de personas como Lili, que creo que hay un montón dentro de nuestro país, y que en eso tenemos que poder organizar, de no tener miedo, y que fundamentalmente nosotros lo hacemos todos los días desde la convicción de que se puede cambiar el mundo, de que hay una necesidad y una urgencia de poder hacerlo, pero que para eso, sabiendo que es muy difícil, que la gente tiene sus problemas, sus mambos, su vida cotidiana, y que encima seguramente tiene que laburar un montón de horas y lo que sea, pero que hay mucho para aportar, que tenemos que unirnos, los que vivimos la misma, que somos el conjunto de la clase trabajadora, y que bueno, que nuestro partido está al servicio de eso, de unir a los trabajadores para poder hacer una organización más fuerte, que pueda tener un planteo, una planificación de un mundo distinto. Eso es un poquito lo que nos motiva en el día a día, y que las puertas de nuestro partido están abiertas para todo el que quiera conocernos y venir a compartir esa experiencia también. Bueno, gracias. La verdad que muy linda experiencia